Paul Correa, magistrado de sala administrativa del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Lo que tiene que ver con esta actividad aquí hoy, doctor Correa? Muy buenos días. La rama judicial de Colombia ha convocado aquí en San Andrés a magistrados de las altas cortes, de la Corte Constitucional, de la Corte Suprema de Justicia, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura, a los magistrados y jueces de San Andrés y a los representantes de las entidades nacionales que tengan que ver con derechos humanos, como la Presidencia de la República, la Defensoría del Pueblo y demás, para que nos sentemos a conversar acerca de cuáles podrían ser unas líneas generales en materia de derechos humanos para la rama judicial, en primer lugar, y en segundo lugar ver cómo se pudiera articular esa política del sector justicia con el resto o el conjunto de las políticas sobre derechos humanos de todo el país. Bueno, doctor Correa, hay algo bien interesante y es que en esa búsqueda de evitar impunidad, de congestión, pues viene una modernización, si se quiere, el derecho con el código nuevo que aparece en enero del año entrante. Esto va a facilitar también para derechos humanos y DIH, pues que se descongestione y se haga más rápido con la oralidad específicamente. Así es. Con la oralidad específicamente, como usted bien lo señala, esperamos que los procesos se demoren menos, porque pues ya no van a ser escritos y escrito va, escrito viene, sino que el juez cita a una primera audiencia donde convoca a las partes y dice, bueno, el tema que estamos discutiendo es este, lo enmarca, lo limita, las pruebas son estas, si se puede fallar allí mismo, lo podría fallar en la primera audiencia, pero supongamos que no pueda porque hay que practicar pruebas, entonces se fija una fecha para una segunda audiencia en la que se recojan las pruebas, todo eso, en esa audiencia se traen las pruebas delante del juez, eso se llama principio de inmediación, es decir, el juez está de manera inmediata en contacto con las pruebas y el juez allí mismo dictará sentencia, que es una ventaja también, primero para la rapidez, como usted lo pregunta, pero en segundo lugar va a ser también una ventaja para la transparencia, porque el juez, digámoslo así, informalmente, va a estar expuesto como un pez en una pecera, aquí que estamos en San Andrés, como un pez en un arrecife de coral visible, es decir, expuesto, porque él va a fallar en directo, digamos, en tiempo real, como estoy yo aquí ante estas cámaras, él va a fallar así, de cara a la sociedad, y el público puede asistir y el público se va a dar cuenta si falló bien o si falló mal, y ese control social va a ayudar también para la transparencia y va a evitar la corrupción. Doctor Correa, bueno, frente a la situación que acontece con el fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, la rama judicial ya se pronunció ante esta Corte debido a que nosotros los isleños vemos que se vulneraron todos los derechos allí con ese fallo. En primer lugar le contesto como colombiano y aquí me hago isleño, ciertamente consideramos pues que se nos ha violado los derechos y nos sentimos afectados y damnificados y dolidos con ese fallo. Y ya como magistrado le contesto que la rama judicial no ha adoptado pues una posición oficial como rama frente al punto, porque la rama judicial se expresa a través de sentencias y todavía, digamos que yo sepa, no se ha judicializado en Colombia ningún tema relacionado con este fallo y por tanto no ha habido pronunciamientos. Yo a título personal he expresado algunas opiniones, pero pues es comentarios así académicos, pero para contestarle institucionalmente no hay hasta ahora ninguna posición. Doctor Correa, hablando precisamente sobre el seminario, se busca articular con las demás entidades del Estado precisamente sobre derechos humanos. ¿Cuáles son las necesidades que le impiden o que han identificado? Bueno, la más importante en Colombia, digamos, los jueces garantizan los derechos, como por definición, ¿no? Ese es su papel. Por ejemplo, cuando fallan una tutela, en Colombia se fallan cerca de 500.000 de tutelas al año, una barbaridad. Ahí se protegen, precisamente la acción de tutela ampara derechos fundamentales constitucionales, es decir, derechos humanos, es lo que protegen los jueces básicamente. Y eso lo hacen, pero hay de todas maneras algunas limitaciones en materia de derechos humanos, concretamente en primer lugar en cuanto a acceso, porque no todo el mundo le queda fácil demandar en algunas partes porque la gente es muy pobre y no cree que ese es un mundo judicial kafkiano, gris, complicado, que se requiere abogado, que no tiene plata para el abogado, que requiere un saber especializado, y entonces eso le suena como a chino, y hay gente que nunca pone un pie en su vida en un juzgado.
bueno, el que no tenga problemas, bienvenido, pero hay gente que necesitando ir a un juzgado no puede acceder a un juzgado, a un juez. Eso es una limitación, sobre todo en las regiones más apartadas y más pobres del país. Y en segundo lugar, se limita también digamos, los derechos humanos en materia de justicia cuando los procesos son demorados, cuando las sentencias no se cumplen y la efectividad material del derecho no se traduce. Entonces también podríamos avanzar. Y de allí la importancia de este evento de hoy, porque conversando y reflexionando entre todos podemos identificar estos problemas y las formas de solucionarlo. Una coyuntura del Día de la Mujer mañana, estamos ya frente a este día tan importante, pues hablemos de género porque hay una inclusión, existen derechos humanos, existe en la legislación, pero no se visibiliza. Usted habla hoy en su conferencia, hablaba acerca de eso, doctor Correa. Sí, cómo no. Yo empezaría, si me lo permiten, por recordar que mañana es el Día Internacional de la Mujer. Entonces es un día muy importante. La señora gobernadora, muy querida, muy amablemente nos está invitando para mañana. Ha anunciado 3 eventos aquí en la isla, uno de ellos incluso deportivo en la mañana, que ojalá podamos acompañarla, y es un día pues muy importante. Ya para contestarle, sí, en efecto, la rama judicial tiene una política de género específica que está siendo liderada desde hace unos pocos años para acá básicamente por las magistradas de las altas cortes. Ellas se reúnen, tienen un comité de género que tengo entendido que es el único, o mejor, que es pionero en América Latina, y ellas han logrado identificar los fallos sobre mujeres y han elaborado unos módulos y han ido por todo el país dictando conferencias sobre la importancia de que los jueces en sus providencias hagan visible lo que allí llaman la perspectiva de género, es decir, que el juez nombre a las mujeres, haga visible el caso de la mujer y se refiera especialmente a ella, primero para hacerla visible y al nombrar el caso, digamos que la saca del anonimato y el tema ya no sigue siendo inocente o neutro, sino que el tema queda posicionado con nombre propio en la agenda, y esa forma de hacer visible el tema de la mujer concretamente es una forma de avanzar en la protección de sus derechos.